Gracias, Iglesia, por permitirme llegar hasta sus casas, apartamentos, condominios o quizá el sótano. Realmente estamos muy contentos de que ustedes puedan estar conectados con nosotros el día de hoy. También aquellos que se conectan regularmente a través del Internet, y ahora como iglesia todos estamos online. Estamos contentos de que ustedes estén aprendiendo a usar nuestros campus online. Estoy aprendiendo cómo podemos conectarnos y utilizar los beneficios de la tecnología de maneras tan poderosas. Es absolutamente sorprendente, y quizás si estás aquí en Dayton o por el país en algún lado, te doy la bienvenida. Incluso si estás en algún lugar del mundo. Otros de ustedes están conectados desde diversos lugares alrededor del mundo. Algo muy interesante es que la conversación que estamos teniendo en nuestras vidas justamente ahora está impactando el mundo entero, y eso no es un asunto con el que vivamos en Dayton. No es un asunto con el que vivamos en Ohio, en los Estados Unidos, sino que eso es un asunto que realmente está pasando en el mundo entero. Es por eso que esta conversación es un tema del cual todos estamos participando el día de hoy. Es algo asombroso. Bien, ahora tomemos nuestras Biblias y miremos nuevamente a las palabras de Jesús. En mi Biblia se encuentran como letras de color rojo, probablemente también en la de ustedes. Sus palabras pueden ser de ánimo, sea que estés en Dayton o en algún otro lado del mundo. Así que estamos muy contentos de tenerlos con nosotros el día de hoy. Muchos de ustedes son parte de la iglesia Fairhaven, y aquellos que están desde otros campuses, también les doy una cordial bienvenida y decirles que es tan especial verlos, así sea a través de la tecnología. Quiero que sepan que quien les habla, junto con el equipo y los demás pastores de otros campus, hemos estado orando por ustedes. Ni siquiera sabemos cada uno de sus nombres, pero realmente hemos estado orando por ustedes y sus familias para que Dios los proteja. De hecho, que al terminar este mensaje tengamos todos la oportunidad de orar, y espero llegar a vuestras casas o donde sea que estén sentados y podamos orar contigo por algunas cosas que son realmente relevantes e importantes. Para los que normalmente no son parte de esta iglesia y que de alguna manera alguien les compartió el link o tal vez los invitó, nos sentimos muy honrados que estén con nosotros, porque la conversación que estamos teniendo justo ahora es tan relevante relacionada a lo que todos estamos viviendo el día de hoy. Hemos estado hablando de tener fe sobre el temor, y empezamos la semana pasada y tomamos la decisión de tener una semana libre de nuestras series relacionadas a cómo renunciar a ciertas cosas. Estas series se llaman Yo Renuncio. Y dejando la broma de lado, vamos a renunciar a dar las series Yo Renuncio, pues verdaderamente necesitamos direccionar el temor a esta pandemia, el cual todos estamos experimentando. La verdad es que el virus es una pandemia, pero el temor que experimentamos como resultado de este virus también es una pandemia. Entonces, ¿cómo nuestra fe vence el temor? ¿Cómo entendemos nuestra fe de tal forma que se sobreponga al temor? ¿Cómo vivimos cuando nuestra fe está justo enfrente del temor? Porque no creo que siempre seamos capaces completamente de eludir y deshacernos de todo el temor de nuestra vida, pero lo que podemos hacer es al menos minimizarlo y ubicarlo detrás nuestro, porque nuestra fe es lo que nos conduce cada día. El sufrimiento no es algo nuevo, entonces no creo que debamos definirlo. La semana pasada estuvimos revisando algo de historia para poder darnos cuenta de que el sufrimiento no es algo nuevo. La vida pasa, y la vida pasa para todos nosotros, y cada uno de nosotros luchamos por vivir de muchas maneras. Cuando te sientes como atrapado en casa, o quizá en la sala de un hospital, o donde sea que puedas estar, te estás sintiendo aislado y solo, y estoy aquí para decirte hoy en representación de nosotros como iglesia. El pastor Nathan también lo dijo, que no hemos cerrado a pesar de que nuestras puertas están cerradas. Estamos abiertos y queremos servirnos el uno al otro, aunque nuestro campus físicamente pueda estar cerrado. La realidad es que la iglesia está abierta. La iglesia está viva y esperamos que puedas experimentar descanso ahora que estamos juntos. La crisis
Cuando experimentamos crisis, esto trae a relucir quiénes verdaderamente somos. Esta crisis me muestra en la tranquilidad de mi corazón y me permite determinar quién soy yo y quién eres tú. Mientras estés ahí, esta crisis va a traer a relucir realmente quién eres tú y en quién está puesta tu fe, cuál es tu esperanza y dónde está fundada tu esperanza. De hecho, puede que tengas fe o quizás solo saber lo que es la fe. Y de eso me quiero asegurar, que tú estás conectando con nosotros y que eres discípulo de Cristo, porque al final del día, si no eres un discípulo de Jesús, estos simplemente serán solo sugerencias buenas y de hecho será difícil para ti porque tendrás que hacer un gran esfuerzo por entender todo lo que Cristo está diciendo aquí. Pero si eres discípulo de Jesús, Él ya está haciendo la obra en nuestras vidas por nosotros. Por eso, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, si te estás conectando y no estás tan seguro de esto, simplemente puedes usar nuestro chat y pedir a alguien que ore contigo, o quizá puedes elegir nuestra sala de oración y estaremos contentos de orar por ti y ayudarte a que puedas invitar a Jesús a tu vida, pues esta conversación tendrá más sentido para ti si entiendes lo que es la fe. Bien, si la fe es un verbo, entonces ya no es un sustantivo, pues la fe es algo que se relaciona a lo que vivimos en nuestras vidas. Y no es algo que simplemente tenemos y sostenemos en nuestras manos. La crisis trae a relucir esto en nosotros. Estamos en la semana 2 de lo que llamamos miniseries de fe en lugar de temor, lo cual estaremos mirando a lo que Jesús nos dice. La semana pasada observamos el hecho de que Jesús dice que la paz está disponible. Puedes hacer apuntes si quieres o si puedes recordar todas estas cosas semana a semana. La semana pasada la idea principal fue que Jesús dice, no tengas temor, porque la paz está disponible para ti. No tengas temor. Podemos tener fe en lugar de temor a través de la paz que Él nos ofrece. La Biblia dice que la paz puede gobernar en nuestros corazones. En otras palabras, la paz puede obrar en nuestras vidas y la podemos experimentar día a día. Y es Dios quien obra en nuestras vidas. Entonces su paz está disponible y confiar en Dios por su fidelidad. Esto es algo que podemos hacer debido a que Jesús sencillamente lo dice en su palabra. En Juan capítulo 14 Él dice, no tengas temor. Jesús está diciendo que cuando las preocupaciones de la vida te agobian, lo que tú y yo necesitamos hacer es acudir a Él, para que cuando experimentemos la crisis, esto cause que pensemos a través de dónde nos estamos dirigiendo para ocupar nuestras energías en nuestras emociones. ¿Y dónde vamos a poner nuestra mente y nuestros corazones y nuestras relaciones? ¿En qué lugar están nuestras finanzas y posesiones? ¿Nuestros niños y nietos? ¿En qué lugar de nuestra vida se encuentran? ¿Y dónde los podemos poner de tal forma que podamos realmente entender? Jesús nos está diciendo que cuando la preocupación nos presione, lo que debemos hacer es acudir a Él, porque Él tiene fe y quiere que nosotros la podamos ejercitar para poder experimentar paz. No temas. Lo que queremos hacer es tener una conversación un poco más profunda. Entonces lo que voy a hacer es mirar a otras palabras que Jesús nos da para complementar la idea de paz y conocer más acerca de tener fe en lugar de temor. Ahora permítanme comenzar de esta manera. La paz viene cuando conquistamos la ansiedad. Entonces, aunque Jesús está ofreciendo paz y dice no temas, vamos a añadir una afirmación más a eso. Y prepárate, pues te diré cuando venga. Pero la paz necesita ser entendida de tal manera que viene cuando conquistamos la ansiedad. Y aquí está la razón. Porque la ansiedad es tan poderosa, porque la ansiedad nos lleva a dudar del poder de Dios para proveer, que cuando experimentas ansiedad en tu vida y las preocupaciones vienen y empiezas a hacerte cargo de tu vida, lo que sucede es que tú empiezas a dudar del poder de Dios para traer provisión sobre ti. Eso es exactamente por qué Filipenses capítulo 4, Pablo dice esto, por nada estéis afanosos. Este es mi versículo favorito de la Biblia, incluso mi libro favorito, Filipenses. Pablo dice, no estén afanosos por nada y nos dice el porqué de antemano, porque el Señor está a la mano. ¿Qué significa esto? Bueno, si tú estás a la mano el día de hoy significa que tú estás más cerca de lo que deberías estar según la CDC.
Entonces, esto significa que tú estás justo aquí, muy cerca, y que puedo extenderte mi mano, darte la mano, chocar la mano y todo tipo de cosas. Pablo está diciendo que no necesitas estar ansioso porque Dios está a la mano. Él está cerca. Dios está cerca. Está con nosotros y por eso es que esto es muy importante. En Proverbios capítulo 12, versículo 25, Salomón dice: la ansiedad en el corazón del hombre, o de la mujer, o de cualquiera, lo acongoja o la acongoja. Que cuando tú y yo experimentamos ansiedad, esto nos acongoja, pero el proverbio sigue y dice más adelante: mas la buena palabra lo alegra. Querida iglesia, tengo una buena palabra para ti. Ahora que Jesús nos dice, no solo no temas, Jesús nos dice, no estés ansioso. Y de eso estaremos hablando el día de hoy en el Nuevo Testamento. De manera que espero que tomen sus Biblias. Si no la tienen consigo, vayan, consigan una y regresen. O quizá pueden usar sus dispositivos electrónicos, o quizá puedes buscar en la parte derecha de la sección de chat y verás la opción de Biblia en la parte superior y podrás revisar ahí. Voy a leer el pasaje para todos. Voy a romper el principio de Fairhaven que les he dicho, si recuerdan, que no me gusta poner el texto bíblico en la pantalla porque quiero que la tengas contigo. Pero debido a que estamos aprendiendo la tecnología, lo pondré en la pantalla para ustedes solo por un momento. Lo que dice Jesús, y lo que quiero hacer es que les quiero compartir una buena palabra que he estado estudiando y que de hecho es una buena palabra. La ansiedad es algo con lo que estamos lidiando a causa de esta pandemia. Mucha gente está lidiando con temor y ni siquiera tienes que mirar las noticias por mucho tiempo para darte cuenta que hay una pandemia de miedo, junto con la pandemia causada por el virus, como hemos dicho. ¿Sabías que la ansiedad de nuestra cultura es 3 veces más alta que aquella en las 3 generaciones anteriores juntas? La ansiedad claramente es parte de nuestra vida y cultura, de manera que las palabras de Jesús son relevantes, aunque hayan sido habladas hace 2000 años atrás. Son relevantes para ti y para mí hoy, porque la ansiedad es realmente un problema muy serio en nuestro contexto. Así que echemos un vistazo si tienes tu Biblia. Vamos a Mateo, capítulo 6, las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Y sé que estos versos son conocidos para ustedes. Probablemente hasta los puedas recitar. Quiero que los miren ahora y que vean que es asombroso lo que Jesús dice, porque Él está hablando con gente que pasaba por crisis. Y explicaré esto. Mateo 6, bajemos al versículo 25. Comenzaremos viendo a la línea final y Jesús está diciendo, no os afanéis, no os afanéis, no os afanéis. Y si no tienes fe, en lugar de temor, tenemos que vencer nuestra ansiedad, aquella que viene fácilmente a nosotros debido a la preocupación y la ansiedad, y pueden ser un estilo de vida en nosotros si no tenemos cuidado. Cuando hablo sobre ansiedad, quiero ser claro aquí por un momento y reconocer que hay algunos de nosotros que luchan con la ansiedad en una manera clínica y necesitas ayuda y podemos hablar contigo, quizás brindarte una ayuda pastoral o quizás alguien que te ayude a resolver la ansiedad en tu vida. Reconozco que esa ansiedad puede ser algo que es clínico y que puede ser algo que debe ser diagnosticado en la vida de una persona. Sin embargo, a lo que Cristo se está refiriendo aquí es muy diferente a este tipo de ansiedad que todos podemos enfrentar. La palabra griega, si deseas anotarlo en tu Biblia, la palabra griega que se emplea aquí es distraídos. Entonces, cuando Jesús dice, no estéis afanosos, lo que realmente dice es, no estén distraídos de Él. No dejemos que las situaciones de nuestras vidas nos distraigan de Él. No dejemos que la crisis nos distraiga de nuestra fe. La palabra ansioso significa distraídos y tiene que ver con incertidumbre. Es una palabra que se refiere a incertidumbre y ser distraídos por el futuro, tal como muchos de ustedes se preocupan por el futuro y nos distraemos de todo el caos que nos rodea. Puede ser la salud de la familia. Tengo varios familiares y amigos que están pasando por una enfermedad. Recibí una llamada de un amigo anoche y dijo que su cuñado está muy enfermo. Conocemos gente que está luchando. La incertidumbre sobre la economía, sobre la comida, la incertidumbre de con cuántas personas te puedes reunir para estar a salvo.
y Jesús tiene algunas palabras para nosotros y echemos un vistazo y ni siquiera hemos visto la primera palabra para comenzar. Aquí es muy importante la palabra de Mateo 6:25 y aquí está la primera palabra que veremos. Por tanto. Quiero que vayan a sus Biblias y encuentren por tanto. Esta palabra está ahí debido a algo que Jesús dijo anteriormente. Y si lees el capítulo 6 es muy claro que Jesús está teniendo un diálogo y este diálogo no incluye números y capítulos, los cuales nos facilitan poder ir rápidamente. Si digo vayan al capítulo 6, verso 25, pero Cristo dice, por tanto, no lo pierdas de vista. En otras palabras, Jesús está diciendo que hay cosas que pueden evitar la ansiedad, que hay cosas que pueden ayudarte a evitar, ignorar o eludir la ansiedad. Por tanto, Jesús dice en la primera parte del capítulo 6, si quieres servir a alguien y lo que hace es quitar el enfoque de ti, lo cual te ayudará a desenfocarte de ti mismo y enfocarte en otra persona, lo que te puede ayudar a evitar la ansiedad. Quizá puedas tratar de hacer esto. Podrías intentar llamando a alguien, quizá ayudar a un vecino. Podrías quizá enfocarte en las necesidades del vecindario de tal forma que puedas ser la iglesia en cada rincón de Dayton, Ohio. E incluso más allá. Y Jesús dice por tanto, lo que significa que si sirves a otros, quitas el enfoque de ti mismo y la ansiedad quedará atrás. Y luego Él habla sobre la oración. La oración es muy importante, pues es donde podemos hablar con el Creador del universo. A través de la oración podemos habitar con Él y hablar con Él y entregar a Él las cosas que nos distraen, y eso haremos al final de este tiempo. Les voy a pedir que entreguen a Dios toda cosa que los distrae, porque Jesús dijo, no se afanen, no se distraigan. La tercera cosa que dice es que permitan que el mundo los conozca, hagan que el mundo experimente a Jesús a través de ustedes, con una sonrisa o un email, o una tarjeta escrita por ustedes o cualquier otra cosa. Conéctense con la gente a su alrededor. Y luego finalmente dice justo antes del párrafo sobre la ansiedad, y dice recordémonos. Recordémonos que todo lo que tenemos pertenece a Dios. El dinero no puede y no debería ser nuestro Dios. Es por esto que aquí en la iglesia les damos la oportunidad de dar, apoyar todas las cosas que estamos haciendo, cuando ayudamos a los ancianos, cuando vamos a servir a los niños, cuando queremos asegurarnos de que ellos reciban su comida desde que las escuelas ya no lo hacen. Y hay muchas otras cosas que el pastor Nathan mencionó sobre nuestra página web, lo cual me gustaría que vayan y revisen. Y Jesús dice, si quieren comenzar, pueden comenzar evitando la ansiedad de sus vidas, sirviendo a otros, teniendo tiempo de oración y asegurándose de que el mundo los conozca. Y luego nos recuerda que el dinero no puede ser nuestro Dios. Luego Jesús continúa, permítanme leer todo comenzando por el verso 25, y miremos el diálogo de cómo tú y yo podemos tener fe en lugar de temor en contra de la ansiedad. Él dice esto, versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y la respuesta es sí. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? En otras palabras, lo único que trae la ansiedad a tu vida es distraerte y destruirte. Es lo que Jesús está diciendo aquí. Y dice que no te beneficia en nada, más bien te envenena. Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos?
Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Sencillamente Jesús dice al final, no os afanéis. De manera que añadimos a esta conversación la frase, no teman, pero no estén ansiosos. Esta es la forma en que tú y yo podemos tener fe en lugar de temor. Es interesante que Jesús está hablando mientras había crisis. No sé si ustedes hacen esto o no, pero cuando Jesús está hablando en el primer siglo, los judíos a quienes hablaba estaban en crisis. Tenían poca comida, no había mucha. Había muchas enfermedades y muerte a causa del control que ejercía el Imperio Romano, porque la tierra en Israel no producía mucho, ni tampoco había mucha lluvia. Había necesidad de lluvias, y tampoco había mucha ropa en el primer siglo. Lo puedes confirmar con los historiadores, había falta de esto. Todo estaba anulado para los judíos en esa época. No tenían ropa, poca comida, falta de lluvia en el suelo, y a Palestina no le iba bien, lo que afectaba a los cultivos y la cosecha. No es de asombrarse que en Mateo 13, Marcos 4 y Lucas 8, Jesús emplea la parábola sobre los tipos de suelo y dice que cuando tiras la semilla en el camino donde los pájaros la recogen, o cuando la echas en el suelo rocoso no crece, y si la tiras sobre los espinos será ahogada. Y no me sorprende que él use esta parábola porque realmente en el primer siglo había crisis en aquellos días. Los romanos imponían impuestos hasta el punto de despojar sus finanzas y muchas de las personas a quienes Jesús hablaba sufrían y tenían mucha ansiedad por sus finanzas. La renta y las cosas que realmente costaban mucho, los romanos despojaban a los judíos y entonces Jesús se encuentra hablando en medio de la crisis y Él nos habla ahora a nosotros en medio de nuestra crisis 2000 años después y esta conversación aún es relevante. Realmente estoy asombrado cuando leo la palabra de Dios que es tan relevante para todos nosotros el día de hoy. Crisis es cuando alguien jala la alfombra en donde estabas parado y ahora tú y yo debemos pensar qué haremos con esto. Y muy a menudo la primera cosa que viene a nuestra vida es ¿dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Dónde está Dios? Y si volvemos a Mateo 6, en lo que acabé de leer en rojo, Jesús simplemente dice, no estén ansiosos. Quizá no sabías esto, de hecho no los había notado hasta que lo estudio, que Jesús está usando en Mateo 6 un argumento típico o estilo argumentativo que era muy popular en el primer siglo. Este tipo de argumento se le conocía como Qual Homer. Y Qual Homer era el estilo argumentativo que todos quienes escuchaban a Jesús asociarían inmediatamente. Tan pronto como Jesús habla sobre ansiedad y se refiere a los pájaros y las flores, ellos entendieron inmediatamente el estilo de conversación que Jesús usó. Trayéndolo en contexto, nosotros sabemos lo que es una conversación de sí y entonces. Si esto pasa, entonces esto otro sucederá. A esto se le conoce como Qual Homer. Es el estilo que Jesús usa aquí. Demos un vistazo a esto. Si Dios cuida de las aves y dice que sí lo hace, no soy de aquellos que típicamente les gustan las flores, mi esposa las ama, de modo que yo las seguía y estaba asombrado, y entonces esta conversación de causa y efecto. Si Dios cuida de las aves y si Dios cuida de las flores, entienda esto, entonces Jesús nos exige fe. Entonces, tu Padre Celestial lo sabe. Entonces, Él cuida de ti, porque ustedes son valiosos. Ustedes valen más que los pájaros o las flores. Entonces, Él proveerá para ustedes al mismo tiempo que pasan por la crisis. Dios proveerá para ustedes. Entonces, buscar a Dios. Escuchen, buscar a Dios nos dará libertad. Él te dará libertad, es lo que Jesús está diciendo aquí. Y luego dice en el versículo 33, oh ustedes, hombres de poca fe. Y no creo que esté siendo sarcástico aquí. No creo que Jesús esté intentando hacerles sentir culpa. Creo que sencillamente Jesús les está diciendo que no es el propósito o el plan de Dios para ustedes que experimenten ansiedad.
No es su plan ni su propósito que sientan algún tipo de ansiedad en sus vidas. Por eso es que dice, no os afanéis. ¿Me permiten parafrasearlo? Permítame parafrasearlo y espero que esta frase quede grabada en sus corazones. Y no sé si sería mejor que la anoten, lo pongan en algún lado, se hagan una camiseta, pero hagan algo. Permítanme parafrasear cuando Jesús dice, fe en lugar de temor, tengan fe en lugar de temor. Ahora, cuando Él dice, tengan fe en lugar de temor, no os afanéis, ejerciten la fe, Él no está diciendo que deben trabajar duro. Jesús no está diciendo que deben hacer un gran esfuerzo o que tienes que trabajar duro en tu vida espiritual. De ninguna manera está diciendo esto. Está diciendo lo que necesitas hacer es permitir que la crisis te traiga a un lugar donde puedas confiar más en Él, donde le obedeces más, donde recibirás su gracia y sus bendiciones más en tu vida. A eso se refiere cuando dice esto y luego menciona, esto es lo que hacen los incrédulos. Mira el verso 32, él dice que los gentiles o los no creyentes lo hacen. Los incrédulos entran en pánico. Los incrédulos no tienen paz. Los incrédulos tienen ansiedad. Los incrédulos están completamente distraídos y hay un caos interno que se crea por un caos externo. Y eso es lo que sucede con los incrédulos. Jesús dice, pero si eres una persona de fe y tienes una relación personal con Él, no solamente que tendrás paz, sino que podrás vencer la ansiedad. Es sorprendente. Hasta ahí, Pablito. Buscar a Dios en el verso 33, Jesús dice que es el camino a la libertad. Cuando tú y yo buscamos a Dios. Lo que quiero hacer contigo es terminar con 4 pensamientos y creo que son pensamientos realmente importantes. Porque si necesitamos enfocar nuestras mentes en nuestra fe, que nuestra fe pueda traernos paz y nuestra paz venza la ansiedad, permítanme darle 4 pensamientos en los que puedan meditar. Están literalmente en la web si quisieran descargarlos, si los quisieran recordar o compartirlos con alguien. Alguien en el chat, la persona encargada, los podrá reescribir si quisieras para que puedan aparecer nuevamente también. Ahora hablemos de esa fe con enfoque que viene como resultado de lo que tenemos aquí en las palabras de Jesús. Y aquí la primera cosa. Dios se muestra en medio de la dificultad en maneras que causan en nosotros verlo como nunca antes hayamos visto. Que cuando tú y yo experimentamos crisis en la dificultad, Dios se muestra en maneras que causan en nosotros verlo de otra manera. En otras palabras, la crisis es usada por Dios para llamar nuestra atención, porque cuando le prestas atención a Dios en la crisis, lo podrás ver como nunca antes lo has visto. No necesito decirte eso. Cuando digo verlo, no estoy hablando de verlo con tus ojos. De hecho, Dios nos dice en este pasaje de que realmente puedes usar tus ojos para ver algo que realmente apunta a Dios. Es decir, es increíble. ¿Quién sabía que mirar a los pájaros puede disminuir la ansiedad? Que estudiar las flores puede traer calma a tu alma. ¿Quién sabía esto? Y es exactamente lo que Jesús está diciendo aquí, que en la crisis tenemos la oportunidad de ver a Dios en formas que nunca antes lo hemos visto. Nos encantaría conocer tus testimonios. Cuéntenos sobre ellos, envíenlos por correo y los podremos compartir con la gente porque verás a Dios en maneras que nunca antes lo han visto, lo cual disminuye, elimina y vence tu ansiedad. Segundo, cuando Dios es tu única esperanza, tienes la tendencia de moverte en dirección a Él. Mientras Jesús está hablando a esta multitud en su Sermón del Monte, hay mucha gente allí, así como ahora hay mucha gente que se está conectando de todo lugar a través de la tecnología. Y cuando solo Jesús es tu esperanza, tendrás la inclinación de moverte en dirección a Él. Las pandemias nos recuerdan que cuando solo Dios es tu esperanza, tú tienes una inclinación. Estás inclinado a moverte en dirección a Él y estás más inclinado a recordar canciones y letras y textos de la Escritura que Dios nos da ahora. Escucha esto. Apoyarte. Te protege y te cuida de toda alarma. Apoyarte en los brazos del Eterno.
Querida iglesia, cuando experimentamos una crisis como esta y Dios es tu única esperanza, te mueves en dirección a Él, y las crisis nos recuerdan que Dios es nuestra única esperanza. Él es nuestra única esperanza en las adversidades. Número 3. Permítame decirle esto, que la crisis es el más grande recordatorio de que Dios ha hecho promesas y que desea mantenerlas. Que cuando luchas con la crisis y puedes remover toda distracción y ansiedad y permites que tu fe esté enfocada en Dios, lo que pasa es que recordarás que Dios mantiene sus promesas y que Él hace promesas que desea mantenerlas a lo largo de la historia. Podría llevarte de historia en historia a través de la Biblia en cómo Dios hace promesas que desea mantener. De hecho, Él las cumple. Dios sabe lo que necesitas. Es asombroso para mí que muchos de nosotros en el mundo de hoy pensamos que si necesitamos algo, ¿sabes a dónde vas? Vas a Amazon, porque Amazon tiene todo. Bueno, ellos tienen mucho, pero déjame decirte, ellos no tienen todo actualmente, no tienen papel higiénico ahora, y hay otras cosas que no tienen. Nosotros pensamos que Amazon tiene todo, pero no. Ellos tenían mucho, pero Dios nos dice en la crisis que recordemos que Él ha hecho promesas y desea mantenerlas para nosotros. Miren, si Él se preocupa de las aves y las flores, entonces Él proveerá para nosotros. Y cuarta y última, la ansiedad se evapora cuando decidimos buscar a Dios antes que buscar algo de Dios. Miren, es algo muy natural de todos nosotros buscar algo de Dios antes que buscar a Dios como tal. Y si quieres tener fe en lugar de temor, lo que necesito decirte, y lo digo a mí mismo, lo que necesitamos hacer es buscar a Dios y permitir que Él obre dentro nuestro para poder experimentar la paz que vence la ansiedad. Iglesia, voy a orar con ustedes ahora y quisiera que sientas que este espacio, quiero que simplemente uses este espacio para orar en voz alta. Y no sé si estás solo, no sé si tienes niños junto a ti o si estás en pareja. O si son solteros, quizá tienes un poco de amigos contigo. Aunque trates de mantener tu círculo pequeño y no sé cuántas personas estén contigo, está bien. Lo que trato de decir es que quizá estés con gente a quienes amas y que te aman. Ora en voz audible simplemente como un ejercicio juntos que podamos hacer esto juntos. Y simplemente llena el espacio y dile, Padre, traigo a ti esto. ¿Qué es eso que quieres traer a Dios hoy? ¿Qué es aquello que en oración quieres entregar como una distracción que te está robando la paz? No estés ansioso. ¿Harías esta oración en este espacio? Simplemente te daré una oportunidad de hacerlo ahora donde sea que estés. Padre, traigo a ti esto. Haz esta oración y ofrece algo a Dios por solo un minuto. Si quieres que tengamos anfitriones para orar online, ellos estarán felices de orar por ti, quizá porque podrías estar lleno de ansiedad. No lo sé, pero podría ayudarnos como iglesia a permanecer unidos en oración. Puedes imaginarte a Dios escuchando a miles de nosotros, al mismo tiempo orando por las mismas cosas. Voy a poner una oración en la pantalla y me gustaría que hagas esta oración en voz alta y simplemente comenzar con querido Jesús. Y luego haremos esta oración todos juntos, pero juntos podemos unirnos alrededor de las realidades de quién Jesús dice que es. ¿Vas a hacer esta oración en voz alta donde sea que estés? Comencemos todos juntos. Querido Jesús, esto está fuera de mi control. Me siento indefenso en esta situación, pero tú tienes el poder de cambiarla y proveer. Tú me amas perfectamente y estoy confiando en ti para manejar lo que me preocupa en la manera en que tú lo veas adecuado. Sé que lo que sea que hayas planeado para mí es para mi bien.
Confío en ti mientras expresas tu amor, sabiduría y poder. Y la iglesia dice, amén. Iglesia, no os afanéis. Es la fe en lugar de temor. Les pondré una pantalla con peticiones de oración. Quizá querrás tomar tu celular y hacer una captura de pantalla. Me gustaría que puedan orar desde sus casas. La podrías descargar o verlo online. Solo tómale una foto. Déjame mostrarte esto en pantalla. Hay gente por la que necesitamos orar. Médicos, los amigos que están ayudando, paramédicos, doctores a cargo, departamento de bomberos. Oremos por nuestras escuelas, tanto las elementales como los colegios o universidades. Ellos están tratando de adaptarse a la educación online. Oremos por padres, madres e hijos. También por hombres y mujeres de negocios, quienes tienen que tomar decisiones muy difíciles en sus empresas hoy, esta semana y la próxima. Oremos por las autoridades de la ciudad, de estado, los líderes nacionales. Oremos también por los proveedores de alimentos, aquellos que están en la industria del turismo y viajes. Oremos por los planificadores financieros que trabajan con la gente y les brindan asesoría y tranquilidad. También oremos por nuestros adultos mayores que son de alto riesgo. También oremos por la gente que es de alto riesgo, por las mujeres embarazadas. Mi nuera está embarazada. O aquellos que tienen bajas sus defensas o con condiciones preexistentes. Iglesia, una de las maneras en las que podemos levantarnos es orando por esto, y confío en que tomarás esta lista incluso luego de que termine el culto y vas a orar donde sea que estés. Me permiten orar por ustedes, iglesia, pidiendo a Dios que venga a nuestras vidas y nos ayude a remover y vencer toda ansiedad. Oremos. Padre, te agradezco que podamos estar juntos desde muchos lugares diferentes hoy. Gracias por aquellas palabras de Jesús. Te pido, Señor, que estas palabras se conviertan en relevantes para nosotros ahora. Te agradezco por habernos hablado claramente. No temas y no estés ansioso. Y te pido, Señor, que esto sea una verdad para cada uno de nosotros mientras nos apoyamos en ti y mientras nos acercamos a ti. Oro, Dios, que podamos verte en maneras que nunca antes te hayamos visto. Oro por toda persona, joven, anciana, mientras pasamos por esta crisis, mientras establecemos relaciones, mientras pasamos por este aislamiento, mientras pasamos por el temor, por nuestra salud. La verdad de todo esto, Padre, es que sabemos que como discípulos de Cristo no existe nada que sea para nuestro mal, porque nosotros te pertenecemos a ti. No existe nada que sea para nuestro mal. Padre, esto no parece ser tan bueno, por eso oro que nos des descanso, que nos des valentía y que por el Espíritu Santo nos des poder sobre la ansiedad. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, iglesia. Amén.